Hola, mi nombre es Santiago Aramendía y vamos a comenzar viendo otro tema en lo que tiene que ver con la gestión del marketing estratégico que refiere al análisis de la competitividad de la empresa. Ustedes con José Luis estuvieron viendo el análisis de atractivo del mercado, todo lo que tiene que ver con segmentación, la medición de ese mercado actual y potencial y la identificación de posibles oportunidades y amenazas. Ahora lo que vamos a ver es qué tanta fuerza competitiva tenemos para intentar aprovechar esas oportunidades y abordar esos segmentos. Particularmente vamos a ver el 8.1 del AMBEN, que refiere a la noción de la ventaja competitiva, ¿sí? Y a lo largo de los sucesivos videos iremos abordando otros temas referidos a este análisis de competitividad, también en el capítulo 8 del AMBEN. El concepto de ventaja competitiva es un concepto bien porteriano. Michael Porter, economista y autor de decenas de libros y artículos, desarrolló este concepto ya en los años 80, siglo pasado, y él lo definía como aquellas características o atributos que puede tener un producto o marca y que le dan una cierta superioridad sobre sus competidores inmediatos. La ventaja competitiva debería ser algo que es defendible, lo cual es cada vez más difícil en el mundo en que vivimos hoy, pero debería ser algo que no sea tan fácil de copiar, que no sea simplemente una ventaja circunstancial, sino que sea algo que se pueda perpetuar en el tiempo. La naturaleza de esa ventaja puede ser bien variada, puede estar basada en el producto mismo o en el servicio base, puede estar basada en los servicios añadidos. Ustedes recordarán los tres niveles de producto. Producto real, producto básico era refería a la necesidad que se satisfacía, el producto real era todo aquello tangible o visible del producto, y producto ampliado refería a todos los servicios que se le agregaban para generar una mejor experiencia de compra y un mayor valor. También puede basarse en los procesos de distribución, de compra, de producción. O sea que el origen de la ventaja competitiva puede ser bien diverso. Y cuando hablamos de superioridad, siempre entender que es una superioridad relativa, nos comparamos con otros. ¿Con quiénes? Con aquellos competidores mejor situados en ese producto mercado, en ese segmento. A veces le llamamos nuestros competidores más inmediatos o nuestro competidor más próximo, o también se le denomina el competidor más peligroso o el competidor prioritario. Hay que entender de que todos estos términos podrían considerarse sinónimos, ¿sí? ¿Y cuál es nuestro competidor más cercano, más próximo o más peligroso? Esa es un poco la pregunta que debemos hacernos, pero siempre referido a ese mercado en cuestión, a ese producto mercado en cuestión, a ese segmento. Las ventajas competitivas pueden agruparse en dos grandes categorías: ventajas competitivas internas y externas. ¿A qué le llama Porter a ventaja competitiva externa? A aquella que se apoya en cualidades distintivas del producto y que constituyen un mayor valor para el comprador, sea disminuyendo sus costos de uso o aumentando su rendimiento. Después vamos a ver más adelante las estrategias básicas de Porter y aquella que se asocia más a esta ventaja competitiva, a este tipo de ventaja competitiva externa, es una estrategia de diferenciación, pero eso lo veremos más adelante. Veamos este ejemplo. Si yo le dijera, bueno, ¿existe aquí una ventaja competitiva de un producto sobre otro? A ver, por lo pronto, uno tiene un mayor valor económico que otro o tiene un precio mayor que el otro. ¿Y por qué alguien estaría dispuesto a pagar más por el producto de la derecha que el de la izquierda? Si ambos, ¿no? Si vamos a lo que es la satisfacción de la necesidad básica, ¿no? Ambos, ¿no? Son gas, ambos son garrafas de gas que me permiten calefaccionar o me permiten cocinar. ¿Por qué alguien pagaría más por, por la garrafa de la derecha? Incluso creo que la de la derecha tiene menos gas, menos contenido de gas que la de la izquierda. Bueno, claramente hay un diferencial, un distintivo que le podría permitir una ventaja competitiva externa, de manera tal que la gente o el público objetivo, el segmento determinado, está dispuesto a pagar más por ella. ¿Cuáles son las ventajas distintivas del producto? Y bueno, es una garrafa plástica que pesa mucho menos, tiene un mejor diseño y eventualmente también una tercera ventaja es que
permite ver el nivel de gas. Tiene una ventana transparente en ese calado que tiene a los costados, que de alguna forma uno podría ver cuando se está acabando la garrafa. Por otro lado está lo que Porter llama ventaja competitiva interna, y es cuando esta vez se apoya en una superioridad de la empresa en el área de costos, sea por una mayor productividad en el área de fabricación, administración o gestión, que le brinda un mayor valor, en este caso al productor, dándole un costo unitario inferior al del competidor prioritario, ¿sí? Ese resultado de una mayor productividad le permite una mejor resistencia a posibles reducciones de precio impuestas sea por la competencia o por condiciones de mercado. Y cuando veamos de nuevo las estrategias básicas de Porter, ahí lo ataremos más a lo que Porter define como una estrategia de liderazgo en costos. Estos dos tipos de ventajas competitivas tienen un origen y una naturaleza muy diferente. Incluso Porter los plantea muchas veces como antagónicos, donde la empresa deberá decidir si volcarse por uno u otro tipo de ventaja, y difícilmente puedan tener ambos a la vez, es decir, una ventaja competitiva interna y externa. Lo que nos permite este gráfico es identificar si contamos con alguna de esas ventajas. Es un gráfico de doble entrada, donde en el eje de las X figura el precio de venta máximo aceptable por un consumidor, referido a un consumidor, ¿no?, de ese producto mercado, de ese segmento determinado. ¿Qué precio máximo está dispuesto a pagar en porcentaje en comparación con el CMP, que es el CMP, el competidor más próximo o el competidor más peligroso? Así, un 1,1, 1,2, 1,3, ¿qué quiere decir? Que el consumidor está dispuesto a pagar un 10, un 20 o un 30% más por nuestro producto que por el producto de nuestro competidor más peligroso. Así un 0,9, un 0,8, un 0,7, si nos vamos hacia la izquierda de ese mismo eje, quiere decir que el consumidor está dispuesto a pagar o un 10, un 20, un 30% menos por nuestro producto que por el producto del competidor más peligroso. En el eje de las Y, en el eje vertical, es similar, pero ahí es donde figura el costo unitario en comparación en porcentaje con el del costo del competidor más próximo o más peligroso. Por lo tanto, un 1,1, 1,2, 1,3, si vamos hacia arriba de ese eje, quiere decir que nuestros costos son superiores en un 10, un 20 o en un 30%, superiores al del competidor más peligroso o competidor más próximo. Si vamos hacia abajo en ese mismo eje, quiere decir que, no, 0,9, 0,8, 0,7, que nuestros costos son inferiores en un 10, un 20, un 30% al del competidor más próximo. Y esta gráfica puede generar 6 zonas, 6 diferentes zonas. La primera zona sería este cuadrante entero, donde, fíjense, se le llama la zona ideal porque en realidad sería lo óptimo, pero muy difícil de alcanzar, donde se cumple la doble ventaja, que decíamos que es difícil. El consumidor está dispuesto a pagar más por nuestro producto que por el producto del competidor más peligroso, y nuestros costos son inferiores a la vez que el del competidor más peligroso, ¿no? Es difícil de lograr, porque por lo general, para diferenciarnos, nosotros tenemos que invertir en marketing, tenemos que invertir en I+D, tenemos que invertir en canales, y eso por lo general eleva nuestros costos. Pero no deja de ser posible, después cuando veamos la estrategia de Océano Azul, hay casos donde se ha dado. Después tenemos una segunda área, que es la zona de descuelgue o la zona del desastre, donde aquí claramente no tenemos ni uno ni otro, no tenemos nada. Nuestro costo unitario es superior al del competidor más próximo, y el comprador a su vez está dispuesto a pagar menos por nuestro producto que por el producto del competidor más próximo. Nos quedan otras 4 áreas. En esta área, aquí se dice que contamos con una ventaja competitiva externa. ¿Por qué? Porque si bien nuestros costos son son superiores al de nuestro competidor más próximo, el cliente está dispuesto a pagar
porcentualmente más por nuestro producto que por el del competidor más próximo. O sea que la ventaja, digamos, en valor que proporcionamos y por lo tanto traducido a precio es superior a nuestra desventaja en costos, ¿sí? Vamos a otra área, que es esta. En esta área violeta, aquí se dice que contamos con una ventaja competitiva interna. ¿Por qué? Porque si bien el cliente, el consumidor, está dispuesto a pagar menos, el precio máximo que está dispuesto a pagar por nuestro producto es menor al de nuestro competidor más próximo, contamos con un costo unitario sensiblemente menor al del competidor, ¿sí? Entonces ahí es donde, en esta área es donde contaríamos con una ventaja competitiva interna. Y después nos quedan estas dos. En esta, por ejemplo, ustedes dirán, bueno, pero también aquí hay una ventaja competitiva externa, porque en definitiva podrían, ¿no? El cliente, el consumidor está dispuesto a pagar más por nuestro producto que por el del competidor más próximo. Sin embargo, nuestra desventaja en costos es superior en porcentaje a nuestra ventaja, ¿no? en aporte de valor. Por lo tanto, bueno, habría que ver bien aquí, ¿no? Pero no es tan claro de que poseamos una ventaja, ya que nos podría tener esa ventaja, ¿no? Ese valor máximo aceptable a pagar por el cliente puede estar sustentado por una estructura de costos que no nos deja una ganancia, ¿no? Que habrá que ver ahí, estudiar. Y este caso es similar, esta última área también es similar a la anterior, donde si bien nuestros costos unitarios son inferiores al de los competidores más directos, más próximos, tenemos una desventaja superior en cuanto a cuánto está dispuesto a pagar como máximo por nuestro producto que por el producto de la competencia, ¿sí? Entonces, en este caso tampoco podemos decir que haya una ventaja competitiva. O sea, donde hay una ventaja competitiva claramente son en el celeste, en el verde están las dos, en el celeste está la ventaja competitiva de tipo externa y en el violeta la ventaja competitiva interna. ¿Y qué pasa en la bisectriz? Porque hay una bisectriz que divide las aguas. Bueno, en la bisectriz, de alguna forma, sería el límite donde podríamos llegar a contar con una ventaja competitiva, sea interna o externa, si estamos en el cuadrante de abajo a la izquierda o en el cuadrante de arriba a la derecha. Sobre la bisectriz, podríamos decir que los efectos se podrían casi que anular, o sea, la ventaja en valor, en precio, en diferenciación, de alguna forma se compensa con una desventaja en costo y viceversa. La ventaja en costo se netea casi, se anula con una desventaja en diferenciación, ¿no? Entonces ahí en la bisectriz está como es como el límite. Vamos a ver unos ejemplos. Primer ejercicio. Bueno, dice, la empresa A tiene tres productos cuyos costos de producción son un 10% para A1, un 20% para A2 y un 30% para A3, menores a los de su competidor más peligroso, ¿no? El CMP. Por otro lado, su precio de venta máximo es un 20% inferior para A1, un 10% mayor para A2 y un 20% menor para A3, que es el competidor más peligroso. Entonces acá la pregunta es, bueno, ubique los productos en la matriz y determine si poseen o no una ventaja competitiva, ¿no? Bueno, entonces lo que hay que hacer acá es, bueno, primero acordarse de la matriz, los ejes. Recuerden siempre poner, bueno, si fuera una revisión donde se puede, que no sea múltiple opción, poner bien los ejes y los valores, ¿no? A veces ponen los ejes pelados y eso resta puntos si no ponen cuál es la unidad de cada eje. Entonces, bueno, acá lo que hay que hacer es ubicar esos tres productos en esta matriz. Dice que para A1 el costo de producción es 10% inferior. O sea que estamos acá, en la zona, en el cuadrante de abajo a la izquierda, porque es inferior. Y el precio de A1 también es inferior un 20%. Entonces, ¿dónde estaría A1? Más o menos por ahí,
¿no? Podemos decir que 10% inferior es en 0,9 y 20% inferior en precio máximo que está dispuesto a pagar el consumidor en 0,8. A1 estaría ahí. Por estar por encima de la bisectriz, podemos decir que A1 no cuenta ni con una ventaja competitiva ni interna ni externa. Después tenemos A2. A2 dice, cuenta con un costo 20% inferior. Seguimos abajo, ¿no? En el cuadrante de abajo a la izquierda. Mientras que en este caso se está dispuesto a pagar un 10% más para A2 que para el competidor más próximo. O sea que estamos abajo, en este caso a la derecha. Estaríamos por ahí. En 1,1, ya que está dispuesto, ¿no? El cliente está dispuesto a pagar un 10% más. Y en 0,8, por nuestros costos, son un 20% menos. Aquí estamos en la zona ideal. Acá podríamos decir que A2 cuenta tanto con una ventaja competitiva interna como externa. Y por último A3, que dice para A3 cuenta con un costo 30% inferior a nuestro competidor más peligroso y un 20% menor, un precio, estaría dispuesto a pagar un 20% menos para A3 que para nuestro competidor más peligroso. Por lo tanto, es 30% y 20% menor. Estaría más o menos por acá. En 0,8 en cuanto al precio máximo, 20% menos, y en 0,7 en cuanto al costo unitario comparado con nuestro CMP, ¿no? Aquí A3 está en la zona, justamente, la zona de ventaja competitiva interna. Tiene una estructura de costos, unos costos unitarios menores, porcentualmente menores, a la pérdida de diferenciación o de valor, ¿no? al precio que está dispuesto a pagar el cliente. Entonces, en conclusión, podemos decir que A1 no cuenta ni con una ventaja competitiva ni interna ni externa. A2 cumple la doble condición, está en una zona ideal, contaría con una ventaja competitiva interna y externa. Y A3 solamente cuenta con una ventaja competitiva interna. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso dice, la empresa C tiene un solo producto, C1, cuyo precio de venta máximo es de 1.000 pesos y su costo unitario es de 500. Su CMP, su competidor más próximo o más peligroso, tiene un precio de venta máximo de 1.250 y un costo unitario de 700. La pregunta dice, bueno, ¿qué ventaja competitiva ostenta la empresa C respecto a su competidor más peligroso? ¿Qué estrategia de precios debería adoptar la empresa C para introducir su producto en el mercado y por qué? Bueno, acá lo mismo, ¿no? Acá lo único que tenemos, no nos da en porcentaje, tenemos que hallar el porcentaje. ¿Cómo hallaríamos el porcentaje? Bueno, siempre lo que hacemos es para el precio máximo, comparamos nuestro precio con el precio del competidor más peligroso. Eso sería 1.000, que es el precio máximo nuestro, con respecto al precio máximo del CMP, y eso da 0,8, ya nos da un punto en la matriz. Y después lo mismo con costo, el costo unitario. Nuestro costo unitario comparado con el costo unitario del CMP. 500 dividido 700, da 0,7. Si lo tuviéramos que ubicar en la matriz, está el punto 0,8 y 0,7. 0,8 y 0,7 estaría por ahí abajo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que está en el área, en la zona de ventaja competitiva interna. ¿Sí? Tiene una ventaja en costos respecto a nuestro CMP, a pesar de, y la pérdida de diferenciación o de valor, o el precio máximo, ¿no? es menor que la ventaja en costos. Por lo tanto, es la zona de la ventaja competitiva interna. Bueno, ahora después, en los siguientes videos, lo que haremos es seguir con los siguientes puntos de análisis de competitividad en el capítulo 8 del AMBEN. Seguimos adelante.